Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta nueva versión de nuestra rosa reversible. Y si deseas obtener el patrón en PDF, estará disponible en nuestra tienda de Etsy. Y para este lindo proyecto estoy usando hilo 100% algodón, un poquito de napa. Para la hoja estoy usando alambre de 0.3 milímetros y una brocheta de 25 o 30 centímetros. Espero que les guste el proyecto y si es así, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y vamos a comenzar a tejer la hoja. Vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta primera cadenita vas a colocar un marcador. Ahora te vas a saltar hasta la segunda cadena, cuentas 1 y 2. Aquí vamos a empezar. Hacemos un punto bajo, luego un medio punto alto. Después vas a tejer 5 puntos altos, así hasta completar. Después de los 5 puntos altos, vas a tejer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego un punto bajo. Y como aún nos queda una cadenita, en esa cadenita vas a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Empezamos con un punto bajo, luego 2 medios puntos altos. 1. Recuerda que tienes que ir ocultando esta hebra. Y este sería el segundo medio punto alto. Después vas a tejer 5 puntos altos. Después de los puntos altos, nos toca tejer un medio punto alto. Y terminamos con un punto bajo. Ya hemos terminado la primera vuelta. Ahora aquí donde está tu marcador en esta cadena, vas a tejer un punto bajo y una cadena. Y en esa cadena que acabas de tejer, por el centro vamos a colocar el alambre de esta manera. Vas a dejar unos 3 centímetros para el tallo de la hoja. Bien, ahora vamos a comenzar la segunda vuelta y empezamos con 2 puntos bajos. Siempre ocultando el alambre. 1 y 2. Después vas a tejer 6 medios puntos altos. Así hasta completar. No olviden que tienen que ir ocultando el alambre. Después de los 6 medios puntos altos, nos toca tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2
y 3. En el otro lado vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después 6 medios puntos altos. Así hasta completar. Después de los medios puntos altos vas a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta hebra la vas a llevar por la parte de abajo de los alambres de esta manera. Ahora te vas a saltar aquí justo donde está el alambre, esa es la cadenita. Te saltas esa cadenita. En el siguiente punto haces un punto deslizado y una cadena. Esa secuencia la vas a repetir 11 veces. Un punto deslizado y una cadena. Ya hemos terminado la secuencia de un punto deslizado y una cadena. Ahora, justo aquí en la parte de arriba, en ese punto haces un punto bajo y 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el punto bajo, aquí abajo, haces otro punto bajo. De esta manera se va a formar la punta de la hoja. Para este lado vuelves a repetir lo mismo que hiciste al otro lado. Un punto deslizado y una cadena hasta llegar al final. Y ya casi terminamos. Ahora esta hebra la llevas por la parte de abajo. Aquí justo en este punto haces un punto deslizado y cortas la hebra. Con la misma hebra que te sobra, vamos a forrar estos alambres para darle forma al tallito de la hoja. Vas a envolver de esta manera. Al final colocas un poquito de silicona y pegas. Y así es como te va a quedar. Puedes colocar 2 o una hojita. Para forrar el tallo vamos a poner un poco de silicona y con tu hilo en color verde vamos a empezar a forrar. Y lo haces con mucha paciencia. Vamos a forrar solamente hasta la mitad del tallo. Y ya hemos llegado a la mitad. El lado derecho de la hoja tiene que estar mirando el tallito. Vamos a sujetar aquí. El tallo de la hoja tiene que estar bien derechito y empiezas a forrar. Vas a dejar medio centímetro aquí del tallo de la hojita. Después vas a levantar la hoja y sigues forrando. Vas a llegar hasta el final, colocas un poco de silicona y pegas. Y así es como te va a quedar, miren, qué bonito. Ya tenemos el tallo completamente forrado. Vamos a tejer la parte de abajo de la flor. Dejas una hebra de unos 6 centímetros y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
el anillo mágico se va a quedar abierto, así que no cierres. Continuamos con la vuelta número 2. Vamos a tejer en total 5 aumentos. Al final vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta 4 empezamos con un punto bajo, 1, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. En esta vuelta 6 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 8, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 9. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 35 puntos bajos. Y bien, ya hemos terminado. Ahora, aquí donde está tu marcador, en ese punto, vas a tomar la hebra trasera. Y tejes un punto deslizado, tomando la hebra trasera. Dejas una hebra bien larga porque después nos va a servir para poder unir a la otra pieza. El siguiente paso es hacer los sépalos. Vas a tomar el primer punto, pero aquí toma solamente las hebras delanteras, solo las hebras delanteras. Y con el color verde vamos a tejer 5 puntos bajos. No olviden que es tomando las hebras delanteras. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la primera hilera que vamos a tejer o la primera fila.
Tejes una cadena y giras tu tejido. Vamos a tejer la segunda fila. Hacemos un punto bajo, después un aumento, luego un punto bajo, después un aumento y terminas en un punto bajo. En total vas a tener 7 puntos bajos en esta fila número 2. Tejes una cadena, giras tu tejido. Esta sería la fila número 3. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 7 puntos bajos en esta fila número 3. Y ya hemos terminado la fila 3. Tejes una cadena, giras tu tejido y nos toca tejer la fila 4. Te saltas el primer punto. En el siguiente punto empezamos a tejer. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejes una cadena, giras tu tejido y nos toca tejer la fila 5. Te saltas el primer punto. En el siguiente punto empezamos. Tejemos en total 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4 y 5. Volvemos a repetir una cadena, giras tu tejido. Esta sería la fila 6. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto empiezas a tejer. Vas a tejer 4 puntos bajos. Y volvemos a repetir una cadena, giras tu tejido. Nos toca la fila 7. Te saltas el primer punto y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Una cadena, giras tu tejido y esta sería la fila 8. Te saltas el primer punto y tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Tejes una cadena, giras tu tejido y nos toca la fila 9. Te saltas el primer punto y hacemos un punto bajo. Para terminar una cadena y cortas la hebra. Y ya tenemos el primer sépalo. Esta hebra la tienes que ocultar por la parte interior del tejido. Y para tejer el siguiente sépalo, aquí en la base vas a contar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí en este tercer punto bajo, siempre tomando la hebra delantera, haces otro sépalo, de la misma manera como hicimos el anterior. En total son 5 sépalos los que vas a tejer. No olviden de ocultar también esta hebra que nos queda al final de cada sépalo. Para tejer los brazos, hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6
Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, de la 2 a la 6. Ya hemos terminado la vuelta número 6. Vamos a cerrar esta pequeña abertura. Retiras tu marcador y tomas ambos lados. Vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Una cadenita para asegurar y cortas la hebra. Vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Y continuamos y tejemos los pétalos que van a ir en la cabeza. Empezamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta 4, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 6. Vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 4 secuencias de un aumento de medios puntos altos y un medio punto alto. Empezamos. Este sería un aumento de medios puntos altos y un medio punto alto. Esa es la secuencia que vas a repetir por 4 veces. Es un aumento de medios puntos altos y un medio punto alto solo. Lo repites por 4 veces. Después que hayas terminado la secuencia, tejes 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total vas a tener 29 puntos. Y ahora vamos a tejer la vuelta 7. Empezamos con 9 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después vas a tejer 6 aumentos de medios puntos altos. Así hasta completar. Después de los 6 aumentos de medios puntos altos, tejes 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. Bien, en el siguiente punto empezamos a tejer 6 aumentos de medios puntos altos. Este sería el primer aumento de medios puntos altos, así hasta completar los 6 aumentos. Luego de los aumentos nos toca tejer 8 puntos bajos para concluir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vas a cortar la hebra. Retiras tu marcador y con tu aguja lanera vas a hacer un punto falso. La hebra que te sobra la tienes que ocultar por la parte interior del pétalo. Y así es como te va a quedar. En total vas a tejer 2 pétalos de la misma manera. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. Te pido que no te pierdas la segunda y última parte. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.